Esta mañana hablábamos de cómo aprovechábamos la oportunidad que tenemos, y es de tener a Cristo en nuestro corazón. Es un privilegio enorme, mis hermanos. Y hablábamos que estábamos analizando que no aprovechamos el privilegio que tenemos. Bueno, ahora vamos a mirar lo peligroso que es no aprovechar la palabra de Dios. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4. Y cómo el escritor hace énfasis en la efectividad de la Biblia, de la palabra, de lo que Dios nos ha hablado. Y que cuando usted y yo ponemos en práctica lo que la palabra nos insta, entonces se puede llamar de que aprovechamos la palabra. Y usted y yo nos vamos a revisar si estamos aprovechando la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo. A veces, cuando llegamos a una iglesia o cuando empezamos el caminar en Cristo, no queremos que la funcionalidad de la palabra sea todo este poco de cosas. Nos gustaría que quizás sea viva y que sea eficaz para las cosas que nos convienen, como en las promesas, queremos que sean eficaces muchas veces. Pero cuando la palabra me dice que ella, parte de su utilidad, es que es cortante. Y dice que es cortante más que una espada que tenga doble filo. O sea que en el instante que la espada entra, corta por ambas partes. Hasta el punto que penetra hasta partir el alma. Eso no suena bonito. Eso no suena como muy gustoso. De hecho, lo vemos en el día a día de nuestra vida como cristianos. Porque hemos podido ver en circunstancias cuando la palabra nos corrige, nos exhorta, que algunos de nosotros entonces salimos corriendo. Y estábamos complacidos y contentos cuando hablamos y le decimos al Señor, Señor, yo te pido esto o aquello, y el Señor responde nuestras peticiones, y yo digo, bendito sea Dios, le pedí por un trabajo y ya me lo dio. El Señor me responde. Le pedí al Señor que en mi trabajo me subieran el sueldo, y a la semana que pasó me lo subieron. Wow, la palabra es verdadera. Dios cumple su promesa, como lo ha dicho a través de las Escrituras. Pero cuando el pastor o el predicador o en medio de devocionales yo me encuentro con palabras que parten mi alma, entonces muchas veces cierro mi corazón en contra de la Escritura con tal de no herir mis sentimientos. Y esto se ve más de lo que pensamos, mis hermanos. Usted y yo debemos tener en cuenta que así como Él nos ha prometido muchas cosas, también su palabra promete corregirnos y llevarnos a través del dolor muchas veces hacia la manera que Cristo quiere que nosotros seamos, a la estatura de Cristo. Y muchas veces esto tiene que quebrantar nuestra vida. Y de hecho es así.
Porque si usted y yo venimos de una naturaleza pecaminosa, donde éramos siervos del mal y nuestros pensamientos eran continuamente hacia el mal, se hace necesario una renovación y transformación en nuestra vida. Y que el Señor, a través de su palabra, parta nuestra alma. Esto es muy significativo. Y cuando usted y yo empezamos a estudiar las Escrituras y nos damos cuenta de qué trata esto, lo vamos a agradecer enormemente. Nuestra alma debe ser partida para que entonces así pueda ser librada de la condenación en el día final. Y cuando usted y yo empezamos a entender que el alma y el espíritu necesitan ser transformados por el Señor, por la palabra, entonces vamos a dejar de ser perezosos para estudiar las Escrituras. Y esta mañana hablábamos un poco acerca de esto. La cultura de nosotros en Colombia y más en esta región es de poca lectura. Y quizás alardeamos que yo siempre en el colegio fui flojo para leer. No me gusta leer. Pero resulta que el Señor no te va a aceptar esa excusa de que a ti no te gusta leer. Sino que cuando llegamos a Cristo se hace necesario que leamos su palabra. Porque de seguro que si estás sin trabajo y metes la solicitud para trabajar en en cualquier empresa y te dicen, bueno, tienes que leer durante una semana todos estos instructivos. Entonces tú le vas a decir al que te contrata, no, usted está equivocado, duro. A mí no me gusta leer. ¿Quién es el equivocado? A ver si no te lees todos esos libros. Los instructivos de entrada a la empresa. O si trabajas en un diario y tienes que leer las noticias, lo haces por dinero. Pero más allá que el dinero, usted y yo tenemos una causa grande, fundamental por el cual mantener conectados con la lectura de la palabra. Y es nuestro permanecer en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y también las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta última parte sí que es hermosa. ¿Cómo así que la palabra discierne los pensamientos de mi corazón? ¿Cómo así? Las intenciones del corazón. Dios todo lo sabe. Todo lo conoce. Y a veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero que me hables. Háblame, Señor. Para usted empezar a escuchar la voz de Dios, vaya a su Biblia. Y entonces vas a encontrar pasajes que te hablan directamente contra las intenciones de tu corazón. Y entonces escucharás al predicador hablando en contra de la mentira. Pero tú estás allí enmarcado en una posición de que por ahí te gusta mentir. Entonces el Señor sabio es, se adelanta a todas estas cosas y pone su palabra por encima del pensamiento de tu corazón, por encima de tu intención y te empieza a hablar directamente. A mí me llama mucho la atención cómo el escritor de Hebreos da precisamente las utilidades de la palabra. Ahora bien, vamos al versículo 2. El versículo 2 del mismo capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero
no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este pasaje está muy contundente. Quizás llevamos muchos años escuchando la palabra de Dios. Y vea, hay otro pasaje que dice que la fe viene por el oír la palabra. Pero cuando la palabra es provechosa en tu vida, cuando usted y yo venimos con una intención a este lugar de aprovechar la palabra que se predica, que cuando usted viene a este lugar con la intención de crecer y no de dormirse, que usted venga despierto, yo quiero que esa palabra parta mi alma y yo quiero que esa palabra hable a mi vida y yo quiero que las intenciones de mi corazón sean confrontadas por la palabra. Cuando usted tiene ese pensamiento, entonces le es provechoso. Pero ¿a qué se refiere el escritor diciendo, bueno, a nosotros se nos anunció el evangelio? Cuando habla de la buena nueva, es el evangelio. Bueno, a nosotros, al igual que a ellos, se le anunció el evangelio. Pero a ellos no les fue de provecho porque esa palabra que escucharon no fue acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, lo que se dice le entra por un oído y le sale por el otro. Y se refiere a dos tipos de personas, a dos grupos. Hubo mucha gente que rechazó las palabras de Jesús y lo podemos ver cuando Jesús le dice al pueblo, yo soy el pan de vida. Y ustedes tienen que comer de mí, o sea, de lo que yo le estoy hablando. Y la gente no aceptó eso. La gente se justificó. Dijeron, no, pero el pan de vida del cielo cayó hace mucho tiempo a nuestros antepasados. ¿Qué vas a hacer tú, el pan de vida? Y empezó enseguida la confrontación y la gente rechazó lo que Jesús estaba hablando. Hoy en día, muchas personas en la iglesia en general se comportan igual. La palabra es rechazada, aquella que edifica y confronta. Y nos justificamos como los judíos en ese tiempo que el verdadero pan era otra cosa. Yo voy a la iglesia porque lo importante es que yo dé mi ofrenda o mi diezmo. O yo voy porque lo importante es que me vean. O yo voy por cualquier otra cosa. Mucho menos por la palabra. ¿Cómo así? Es lo más importante en la liturgia de una iglesia. La palabra de Dios. Y qué importante es que usted y yo tengamos en cuenta que tenemos que añadirle fe a lo que escuchamos. Porque de nada sirve escuchar todos los días una palabra directa a nuestro corazón de transformación, de arrepentimiento, de corrección, de restauración, si usted no lo cree. Y cuando sale a flote que usted no lo cree, es cuando su conducta sigue siendo la misma. Ah, sí, ya yo lo sé. Oye, no estás rechazando la palabra del predicador, estás rechazando a Jesús. Y eso es lo que muchos no entienden. Muchos no comprenden esa parte. Mis hermanos, ponte a pensar si te está haciendo de provecho la palabra de Dios. Y cómo usted y yo nos podemos dar cuenta y hacer un autoexamen si nos está haciendo de provecho. Bueno, la palabra ahí mismo en el versículo 12 dice la parte final, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto indica que cuando tú aceptas que la palabra confronte tu corazón y no te molestas, no te vas, sino más bien aceptas que tu corazón, el cual vienen los malos pensamientos, necesita ser transformado y que Cristo more completamente en él, entonces indica que estás creyendo en la palabra que estás escuchando. Mucha gente ha escuchado palabras, mucha gente. Y lo peor es que hay a veces que uno considera que no, él conoce de la palabra. Y no es así. Conocer es otra cosa.
Conocer es otra cosa. Hay mucha gente que ha escuchado la palabra. Pero yo oro a mi Dios y les pido de corazón que nosotros en este lugar no seamos de los que escuchamos la palabra y no es de provecho. Yo ruego a mi Dios que sea dada fe a todos los que estamos aquí, para que esa fe sea añadida a la palabra que escucho cada día, no importa el predicador que se pare aquí. Sino que yo crea. La predicación pasada, el día miércoles, predicó nuestro hermano Luis y hablaba acerca de nuestros compromisos y de el ejemplo que debemos nosotros ser. Y que si yo invito a orar, yo soy el primero que tengo que orar. Si voy a hablar de la canasta, yo soy el primero que tengo que aportar. Si yo sigo siendo el mismo, no le puse fe y esa palabra no me fue de provecho. Pero si yo cada palabra que vengo aquí y escucho y la escribo y digo, Señor, ayúdame porque yo necesito creer esta palabra y ponerla por obra. Y yo me puse a analizar en un tiempo atrás, ¿qué tanto he aprovechado yo la palabra que he escuchado? Y de seguro, mis hermanos, no toda la palabra que he escuchado me ha servido de provecho. Y me lamentaba ante Dios y le decía, Señor, perdóname porque hay cosas que me parecen más importantes que otras. Y con Dios, todo y nada es importante. Porque muchas veces me parece y pongo algunas cosas como esto es lo más importante, pero descuido lo otro. Es muy importante que sea puntual a la hora de venir al templo. Pero considero que no es importante brindarle un alimento a mi hermano. Considero que es importante brindarle un alimento a mi hermano. Pero no considero importante venir a las oraciones. Considero importante venir a las oraciones, pero no considero importante asistir a los ayunos. Y así muchas cosas podemos encontrar dentro de la iglesia. Pero cuando la palabra nos empieza a dar duro, que nos confronta, yo conozco personas que me han dicho, no he ido más a la iglesia porque la palabra me confrontó. Si ese es el fin de ella. Y entonces no he entendido que es que yo he sido un pecador y necesito ser confrontado. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que todo lo que escuchen nuestros oídos, tanto en la iglesia o en el ámbito allá afuera, en lo secular, necesitas tú tener fe para poderlo colocar en práctica. Por ejemplo, si te dicen, un ejemplo, mañana escuchas una noticia y te dicen, oye, el Estado va a empezar a pagar una especie de plata, de subsidio, de ayuda, tienes que llevar unos papeles a tal lugar. Tú escuchaste la información. Si tienes fe, ¿qué vas a hacer? Hacer la diligencia. De seguro lo más triste es que la mayoría de los cristianos hacemos ese tipo de diligencia en lo secular. Pero cuando la palabra nos dice, ama a tu enemigo, lo ponemos pero por muy alto y muy difícil, muy imposible. Cuando la palabra me dice, oye, sé misericordioso, me justifico y digo, ¿pero por qué? Si fulano no lo es, si fulano no lo hace y eso que es más viejo en el evangelio. Si la palabra me dice que debo amar a mi esposa y tratarla como vaso frágil. No, pero es que ella se lo busca, a veces me hace volar el bloque.
Entonces considero que eso no es tan importante, pero que orar sí. Es un equilibrio, es una balanza, es algo, es un complemento. O sea, por eso yo digo, para el Señor todo y nada es importante. Mis hermanos, que a partir de hoy usted y yo podamos entender que la palabra que se predique no solamente en este lugar. Usted debe ponerle fe, acompañarla con fe para que sea de provecho. Porque usted puede estar aquí sentado y estar allí escuchando esa palabra y usted dice, esta palabra no me gustó. La que predicaron esta mañana sí me gustó. La que predicó el hermano Luis sí me gustó. Pero la que predicó el hermano Omar no me gustó. La que predicó tal. Y así, muchas veces algunos, esta sí, esta no. Acepto eso si las predicaciones que estás rechazando las predicó nuestro hermano de cualquier otra revista. Pero si esa palabra viene sustentada, vea, con la Biblia, más bien somos nosotros los que debemos revisarnos. Y que las intenciones del corazón no prevalezcan por encima de lo que la palabra nos dice. La palabra que el Señor dijo una vez a través del salmista David. Si oyereis hoy su voz, versículo 7. Si usted escucha hoy la palabra de Dios, la recomendación del Señor es, no endurezcáis vuestros corazones. Hay corazones en las iglesias de gente que viene a ver si la palabra le gusta o no. Si no es de su agrado. Y dependiendo esto, la recibo o no la recibo. Y cuando usted hace eso, mis hermanos, pasará lo mismo de lo que dice en el versículo 3. Pero los que hemos creído, o sea, la palabra, y usted la ha creído, dice, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entrar en el reposo del Señor, vea, es lo más hermoso que nos puede suceder a usted y a mí. Y eso se logra si, solo si creemos en la palabra del Señor. Y creer es ponerla por obra. Yo sé que sí, hay muchas cosas en la palabra que hemos creído. De hecho, si estamos aquí es porque algo creemos en el Señor. Eso yo lo creo así. Usted no va a venir aquí porque no tiene otra cosa que va a hacer. No. Usted ha creído algo desde el Señor. Pero hay cosas que quizás usted todavía la está posponiendo. Una vez estaba hablando que nosotros tenemos la costumbre de decirle, Señor, te entrego mi vida. Y entonces vengo y vamos a ver que esta es mi vida. Esta es mi vida, esto que está aquí en mi vida. Le digo, Señor, te entrego esto. Te entrego esto. Pero esto no te lo entrego. Y lo tomo para mí. Señor, ofrezco mi diezmo. Canto en la iglesia. Visito a los enfermos, pero no perdono al que me la hizo. Y algunos lo he escuchado entre creyentes. Ay, mi hijo, el que perdona es Dios. Yo lo he escuchado. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo se nota la falta de palabra? O quizás la escuchó, pero nunca fue acompañada de fe. Le entró por aquí y le salió por allá. Esas son personas que están dentro de una iglesia, pero no son de la iglesia. Y eso es muy triste. Por eso nosotros cada día nos esforzamos por traer palabra que edifique nuestras vidas para que toda la iglesia se consolide. Para que usted y yo podamos entender realmente cuál es el propósito de la palabra, y es que lleguemos
a cada día alejarnos más de esa imperfección, de ese pecado, de las cosas que a veces yo considero que son así por terquedad, pero la palabra me dice otra cosa, pero no importa, Dios entiende que yo soy así. No, eso no es así. La idea es que lleguemos a la estatura de Jesús. Meditemos, mis hermanos. Meditemos. ¿Cuáles son esas palabras de la Biblia que no quiero buscar, que no quiero tocar? Porque esas son de las que se siente el pretinazo en contra de las malas intenciones del corazón. Entonces mejor la dejo ahí quietecita. ¿Cuáles son esas porciones, esos pasajes de la Biblia que no los busco, los evito porque parten mi alma, porque confrontan mi espíritu? Mis hermanos, no evitemos eso. Para la correcta edificación y disciplina del cuerpo de Cristo que somos nosotros, necesitamos que todo ese proceso llegue a nuestra vida. Y de seguro que cuando somos procesados por la espada de doble filo, entonces seremos aprobados por el Señor. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Entremos en ese proceso. Este año que hemos iniciado, pongámonos en esa meta. No voy a evitar la palabra que confronte y yo no voy a decir, es que el hermano Giovanni está predicando y me la está tirando a mí. No, es el hermano Giovanni, es el Señor que te la está tirando a ti, que me la está tirando a mí. Es Él, porque dice que la palabra discierne los corazones, las intenciones del corazón. Eso dice su palabra. Entonces, más nunca piense usted que cuando alguien esté predicando aquí y eso está dando allí, en la situación que usted tiene, no mire maluco al hermano. No crea que él se la está tirando. No, la palabra discierne las intenciones del corazón. Y cuando un hermano se para aquí, ha estudiado, se ha metido con el Señor y le ha dicho, Señor, ¿qué palabra hablo, Señor, a tu esposa? A lo más preciado que hay en esta tierra para el Señor, y es la iglesia. ¿Qué hablo? Voy a pararme acá. Bueno, yo sé que el hermano Omar come mucho, entonces le voy a tirar al hermano Omar y a tirar todas las predicaciones del hermano Omar. No. Para hablarle al hermano Omar, yo le digo ya de frente. No voy a usar un espacio tan hermoso, un tiempo tan especial, que es donde el Señor habla a través de su palabra, como para hablar de otras cosas. Meditemos en esa palabra, hermano. El Señor, yo pienso que pasar y empezar este año nuevamente, como para mirar qué se hace. Siempre se planea, ¿qué se hace? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer dentro de la iglesia? A ver. Y la propuesta es, como la que dije ese día, vamos a consagrarnos más para el Señor. A ver qué pasa. Vamos a buscarle más, a orar más, a pararme más temprano o a acostarme más tarde, pero que sea en la intimidad con el Señor. No va a llegar nunca un avivamiento si no hay personas que deseen un tiempo con el Señor. Es allí que inicia. Y si usted estudia la historia de todos los avivamientos que han habido, han sido así. Hermanos dedicando tiempo, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Nosotros a veces, entonces, ¿cómo estamos amando al Señor? Con la mitad de mi fuerza, con un poquito desde mi corazón, mi alma que no me la toque. Ojo con eso, mis hermanos. Necesitamos ser confrontados cada día para que podamos darnos cuenta nuestras falencias y lo que el Señor quiere cambiar en nuestra vida. Amén. Invito por acá a nuestro hermano Omar. Invito por acá a nuestra hermana Sandra.